hablando con alguien ayer y siempre me llama me da como un poco de, cuando yo pienso en eso, que nosotros solamente tenemos una oportunidad de levantar nuestros hijos bien, en el temor de Dios. ¿Sabía eso? Usted solamente tiene una sola oportunidad. Eso significa, ¿qué significa para nosotros? Que tenemos que hacerlo bien la primera vez, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No podemos hacer errores. No podemos hacer nuevas, ensayar nuevas ideas para esperando que va a salir bien. Tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Esa es nuestra guía, nuestra manual de vida para levantar nuestros hijos. Bueno, hermanos, eh, hoy quiero pensar en algo, ya está en la pantalla. Tema de ser fiel. Hace unos días anunciamos, no sé si en la reunión de la mañana o en la reunión de oración, que nosotros estamos viendo la iglesia crecer y gracias al Señor, ¿cierto? Estamos agradecidos con el Señor porque la iglesia va creciendo y esperamos que la iglesia crezca más, ¿cierto que sí? Eh, Aún en otras partes, en Buga Grande y en tantos lugares alrededor. Eh, pero necesitamos que la iglesia siga creciendo. Eso significa algo grande para la iglesia. Significa que necesitamos hombres y mujeres que sean fieles al Señor para dirigir, para llevar adelante estas nuevas congregaciones que en la voluntad de Dios esperamos un día poder, un día muy pronto podemos hacer, ¿cierto? No sabemos cuándo, no estamos, pero es muy posible que en el próximo año o 2 años estamos pensando en abrir otra obra aquí en Tuluá. Y la pregunta que hacemos es qué vamos a hacer con líderes para esta congregación. ¿Quiénes van a ser? ¿Cierto? Sí, que sí. Es importante que nosotros pensamos en eso. Es importante que nosotros estemos orando por eso. Y hermanos, el tema de hoy tiene que ver con este asunto. Porque nosotros necesitamos ser fieles al Señor para esas obras. Vamos en nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo recuerda que él había enviado a Timoteo. Timoteo era su discípulo. Él le dice hijo en la fe. Pablo confió mucho en Timoteo. Y él dice en versículo 1,
de capítulo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. ¿Cómo están estos hombres? Fieles. Y tiene otra característica de estas personas, que sean idóneas para enseñar también a otros. El trabajo de cualquier de nosotros es dejar una huella. ¿Cómo es la otra palabra? Un legado. Un legado. De pasar en la carrera, ¿cómo se llama? Antorcha, pasar la antorcha a otros, ¿cierto? Esa es nuestra responsabilidad. Pero Pablo está hablando a Timoteo, diciéndole, pasa esta antorcha, pero ¿a quiénes? ¿A cualquiera? El que levanta la mano, él dice, tienen que tener 7 características. Entonces vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la salvación que es nuestro en Él. Gracias, Padre, porque tenemos un gran nube de personas que han ido adelante y han pasado la antorcha a otros. Y esta antorcha ha llegado a nosotros para que nosotros pudiéramos escuchar el evangelio de salvación. Pero Padre, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de pasar esta antorcha a los demás. Padre, queremos rogarte por la dirección tuya en esta mañana para que podamos, Padre, entender tu palabra y ser guiado por tu palabra. Y Padre, aún redargüidos por la palabra, Padre, para que podamos ponerla en práctica en nuestros vidas. Padre, y esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Pablo aquí dando instrucciones a Timoteo, esfuérzate, él dice. Timoteo mismo tenía que ser esforzado, apoderarse de la gracia de Dios. Nosotros, cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene o ha experimentado de la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia salvadora, pero también Dios tiene mucha más gracia que dar. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate a apoderarse de esta gracia de Dios. Y Pedro nos dice de la multiforme gracia de Dios. ¿Cierto? La gracia de Dios es de muchos multicolores, puede significar la palabra. Es como un diamante. Usted coge un diamante y de pronto piensa que es un pedazo de vidrio, pero cuando usted lo mira, el hombre que tiene ojo por eso, lo mira y él ve la belleza de cada faceta de esa piedra, ese diamante. Entonces nosotros, Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en esta gracia, echa mano a esa gracia de Dios
que es nuevo para nosotros cada día. La gracia de Dios. Pero él dice, y vamos al último, porque él dice idóneos, que Pedro, Timoteo, tenía que buscar ver las personas en, en la congregación donde está. Tenía que buscar ciertas personas que eran fieles, pero idóneos. Y me llamó la atención de esa palabra idóneo. Idónea, pensamos que idónea como apto, como, ¿cierto? Capaz, ¿cierto? Pero idónea tiene otro ingrediente. No solamente la persona es capaz de hacer el trabajo, pero es contento haciéndolo. Lo hace con alegría, se goza en hacer el trabajo. Hay muchas personas que trabajan en empresas, en cosas, y saben hacer el trabajo, pero lo hacen no con el corazón. ¿Cierto que sí? ¿Es verdad o no? Esos son personas eh, no idóneas, aptos para hacerlo, ¿cierto? Aptos para hacerlo, pero no tienen el corazón para hacerlo. ¿Y cuál de las personas hace mejor el trabajo? ¿El que tiene su corazón en el trabajo o el que no lo tiene, su corazón ahí, no lo tenía ahí? La persona que es entusiástico, que tiene las ganas, ¿cierto? ¿Es verdad o no? Entonces, Pablo dice a Timoteo que esas personas que él tenía que estar buscando eran personas idóneas, no solamente capaces, sino gozosos en hacerlo. Personas que tenían un anhelo de servir, de enseñar. Recuerda que los requisitos del anciano es, Pablo dice que él que desea el obispado, ¿qué cosa desea? Buena obra desea, ¿cierto? Entonces, es un deseo, un querer de, de corazón. En Romanos capítulo 12, versículo 8, habla de los dones espirituales, ¿cierto? En relación a dones espirituales. Y dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. ¿Cierto? Entonces, la necesidad de no solamente ser apto, no solamente ser capaz, sino tener un corazón para hacerlo. En Hechos capítulo 2, 46 también tenemos de la iglesia primitiva, la iglesia nueva. Y dice en versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos como con alegría y sencillez de corazón. Me llamó la atención esa palabra, sencillez de corazón, ¿cierto? Y en primero de Pedro capítulo 4 y versículo 13, 1 Pedro 4 y versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros como creyentes necesitamos gozarnos siempre, sabiendo que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Por el hecho que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros somos participantes de esta obra de Cristo, ¿cierto? Somos salvos, hemos sido librados del vil pecado en nuestras vidas. Entonces, por ende, como cristianos debemos ser gozosos por el hecho que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos sido salvos. Yo digo muchas veces, especialmente a los estudiantes en el instituto, les digo que en la iglesia local debemos tener un sobreabundancia de liderazgo, de hermanos fieles, hermanos capaces. ¿Sabe eso? Pero muchas veces la iglesia no la tiene, ¿cierto? Tristemente, mucha iglesia no la tiene. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos apropiarnos de lo que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Necesitamos, y no solamente los hombres, las mujeres también. Necesitamos mujeres que están fieles en las cosas del Señor. La palabra idónea, bueno, en el significado habla de dignos. Y también me llama la atención que merecen el cargo. Una persona que es digno en un trabajo es una persona que merece el cargo. ¿Cierto que sí? Él está ahí porque él lo merece. Eh, bueno, nosotros vivimos en una sociedad cuando usted merece el trabajo porque usted tiene una afiliación con el partido político o algo así, ¿cierto? Usted tiene una buena palanca y por eso usted merece el trabajo. Usted salió y en la campaña y usted apoyó el candidato, entonces usted merece un cargo en el gobierno de él. Eso pasa mucho, ¿cierto? Pero no necesariamente usted es la persona capacitada ni tiene su corazón ahí en el trabajo, ¿cierto? No, es que esta no fue lo que yo quería otro. Pero en la iglesia, hermanos, nosotros debemos ser personas que son dignos de verdad del cargo que aptos, y en Timoteo nos dice no por fuerza, no porque estamos siendo obligados a hacerlo, debemos hacerlo con corazones. Eh, Pablo dice en la misma página, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 11 y 12, él dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo fue constituido esto, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién ha creído. El apóstol Pablo no le avergonzó ser siervo de Dios, ser un fiel ministro del Señor. Fieles, hombres y mujeres fieles, que sean capaces y con ánimo para enseñar. Eso es lo que Pablo estaba buscando. Estas personas fieles, fieles. Entonces, ¿qué significa ser fiel?
Eh, bueno, en la sociedad en que vivimos, escuchamos muchas veces fiel a sí mismo. Usted tiene que ser fiel a sí mismo, ¿cierto? ¿Hemos escuchado eso? Esa no es la fidelidad que estamos hablando. Eh, Fiel a su cónyuge, mientras que puede ser parte, pero eso no es todo lo que estamos hablando en esta mañana. Fiel a mi iglesia, también puede ser, pero hay más. Fiel a Dios y su palabra. En la posición, en el contexto de que tenemos acá, Pablo está diciendo a Timoteo que él tenía que buscar personas fieles a las enseñanzas que el apóstol Pablo había dado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ese es el contexto? ¿Las palabras del apóstol Pablo eran de él? No, eran del Señor. Pero él dijo a Timoteo que tenía que buscar esos hombres que eran fieles a lo que él había enseñado. Dice en versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, a esto encarga a hombres fieles. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, usted tiene que hacer esto con esas personas que han sido testigos de lo que yo he enseñado. La, el significado de la palabra fiel, bueno, tengo unos aquí, que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Cierto? Eso es el significado de un diccionario común corriente. Una persona que está firme y constante, que cumple con los compromisos que tiene. Otro significado, que guarda fe o es constante en sus efectos en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. No defrauda. ¿Qué es defraudar? Faltar, ¿cierto? Engaña, ¿cierto? Entonces, esa, un significado de la bíblica dice, el significado bíblico de fiel o fidelidad hace referencia directa a la acción de una persona de ser leal, de ser leal. Una persona confiable, una persona en que podamos tener plena confianza. No una persona que va atrás de la espalda de uno para hacer un daño, ¿cierto? Esa es la idea de una persona fiel. Y Pablo dice a Timoteo que tenía que buscar estas personas en las congregaciones, buscarlos para que ellos podían enseñar a quienes, a otros, ¿cierto? Esa es la legada que tenemos de enseñar a otros. Ejemplos de ser fiel. Y yo pensando en Moisés, Moisés dice que él era el hombre más manso, pero un hombre fiel. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios hablando de Moisés, dice, ese hombre es fiel en dónde? En toda mi casa. Hermanos, Dios puede decir esto de nosotros, que en toda la casa de Dios
Y casa de Dios, ¿qué somos? Nosotros. Que yo soy fiel. No porque el hermano Byron dijo que yo soy fiel, ¿cierto? Pero porque Dios dice que yo soy fiel en toda mi casa. Qué, qué comendación de Dios a un hombre? No solamente manso, la escritura nos dice que él era el más manso de los hombres, pero aquí Dios mismo dice que él es fiel en toda mi casa. Daniel, Daniel otro hombre de Dios. Y en Daniel capítulo 6, versículo 4, dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión, ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era como fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nosotros sabemos que esta es la historia donde ellos querían acabar con Daniel y él por fin terminó en el pozo de los leones. Pero ellos no podían. La única cosa que ellos podían encontrar en Moisés, en Daniel, que no era pecado, era que él oraba a Dios. ¿Cierto? 3 veces al día, él fue a su pieza, abrió su ventana y oró al Dios de los cielos. Y por ahí es donde ellos lo cogieron, porque inventaron una ley que decía que nadie podía pedir, hacer petición a ningún otro sino al rey. Pero no podían encontrar en Daniel nada, ninguna falta, porque él era fiel. Y ningún vicio, me llama la atención de eso, ningún vicio. No había cosa en él que le gobernaba. Un vicio es algo que nos gobierna, ¿cierto? Que no nos podemos controlar, sea la droga, el alcohol, el sexo, el televisor, gastar plata, todas esas cosas son vicios de nosotros, ¿cierto? Entonces, pero no había ninguno. No podían encontrar uno. En Efesios capítulo 4 dice, en cuanto al pasado, la pasada manera de vivir, despojaos, perdón, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. ¿Cómo están? Engañosos, ¿cierto? Entonces, el llamado de, de Dios a nosotros. Ese es parte del viejo hombre. Nosotros no debemos ser viciados con estas cosas, sino como Daniel, no había vicio, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un hombre fiel, no solamente al rey de aquel tiempo, sino a Dios, su Dios. En Deuteronomio 7 y 9 tenemos el ejemplo de ejemplos, ¿cierto? Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios como fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
hasta que pecan. ¿Dice eso? Dice hasta 1000 generaciones. Me llamó la atención eso. Hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios. El ejemplo que Dios nos muestra a nosotros. No es que Él nos pide algo que Él no hizo. Dios es fiel. Ser fiel es el carácter de Dios. Él es fiel. Es imposible que Él fuera infiel. Estamos convencidos de eso, que es imposible que Dios sea infiel. Es imposible. En 2 Corintios 1:18 dice, más como Dios es fiel. No entra en debate de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos. Aparte de esas otras personas. Pero Dios es fiel. El Señor Jesucristo en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, el cual es fiel, al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Otra vez nos vuelven a recordar a Moisés, el hombre que fue fiel en toda la casa de Dios. El Señor Jesucristo es fiel. En 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Él es fiel y Él no puede hacer nada más sino que ser fiel. Y nosotros que tenemos a Cristo, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos actuar fielmente, ¿cierto? Ser fieles. ¿Cómo es una persona fiel? Tomás no fue tan fiel, ¿cierto? Recordamos cuando Tomás llega y él dice, yo no creo hasta que pongo mi dedo en su mano y mi mano en su costado. No voy a creer. Pero el Señor le dice a él, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos que ser creyentes. Tenemos que creerle. Una persona que ha creído en el Señor como Señor y Salvador, pero que cree en Dios, cree su palabra. No una persona dudosa, una persona de doble ánimo que hoy es y mañana no. Necesitamos ser fieles, hermanos. No como Tomás. Sabemos que Tomás fue quebrantado cuando yo creo que Tomás ni tocó al Señor, ni puso su dedo. Su corazón quedó quebrantado delante de Dios. Y nosotros también, hermanos, necesitamos quedarnos quebrantados delante de Dios, pensando en lo que Él había hecho. Una persona fiel tiene la
la evidencia del Espíritu Santo en su vida. Gálatas nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad. Algunas traducciones ponen acá. Mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Hermano, el Espíritu Santo debe estar obrando en nuestras vidas para que seamos fieles. Una persona que anda en el Espíritu, como dice en versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Proverbios nos dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una persona que anda haciendo chismes es fiel. ¿Cierto que no? ¿Y cuántas veces nos gusta un buen chisme? ¿Ah? Oh, ay, hombre, estamos como queremos salir para contar a alguien. ¿Sabe qué me contaron ahora? Un buen chisme. Pero una persona fiel es una muestra de qué clase de personas somos. El mal mensajero acaerá, acaerá, acaerá desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Hermanos, personas fieles. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Personas que sean fieles. Filipenses dice, pues, a ninguno tengo, hablando Pablo de Timoteo. Y estos versículos me llaman, cuando yo leo eso, hermano, ese es el tipo de persona que necesitamos. Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo que ánimo. El apóstol Pablo, él no tenía, él dice, no tengo otro como Timoteo. Otro que tiene el mismo ánimo, las mismas ganas, que desea ver la iglesia creciendo y que tan sinceramente interese por vosotros. Hay cuatro cosas que tenemos en estos dos versículos del siervo fiel, de características de Timoteo, del mismo ánimo, sincero. Dos, interesado por los otros, por la iglesia, por los santos. Y el cuarto, que no busca lo suyo propio. Esas son características de una persona fiel. Que sea del mismo ánimo que su líder, del hombre que está al frente de la obra de Dios en el tiempo. Que sea sincero, hombres sinceros. Que se interese por otros, por la congregación, por los santos. Que su deseo, su anhelo, su corazón tiene los demás. En sus oraciones, en sus pensamientos. Y que sea un hombre que no busque lo suyo propio. Pablo decía, y esto me hace reflexionar.
Pablo estaba de pronto llegando al final de su ministerio. Había pasado varios años en la cárcel. Y él dice, yo no tengo ninguno como Timoteo. Parece una tristeza. Parece una tristeza que el apóstol Pablo llega al final de su ministerio y tiene uno de confianza. ¿Para ustedes es una tristeza? Para mí es. Sabemos que había Tito y algunos otros ahí, Epáfras. Pero Timoteo era uno especial, uno muy particular. Hermanos, usted, yo no quiero que me dicen nada. Esta es una descripción de usted. A mano o a mana. No estoy hablando de todos nosotros. Necesitamos reflexionar. Soy una persona fiel para el Señor. Que, me, que, que mis ancianos puedan confiar en mí. Que Dios confíe en mí. Padre, en esta mañana, gracias por estos ejemplos de hombres que nos muestran que nosotros también podamos ser fieles. Padre, a veces miramos las cosas alrededor de nosotros y sentimos, Padre, que las cosas son grandes, la obra es difícil, que yo no soy la persona, pero Padre, es la voluntad tuya que seamos fieles. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Padre, a ver más allá del presente, a mirar el día cuando vamos a estar en tu presencia, gozándonos en el Señor con estas personas que hemos sido ayudas idóneas a ellos para llevarlos a Cristo, para, para enseñarlos, para animarlos, para salvar sus almas de un pecado. Padre, ayúdanos, porque esta es la voluntad tuya para nuestros vidas. No solamente para algunos, sino para todos nosotros que hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, nos encomendamos a ti en esta mañana, dándote gracias porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y Padre, la gracia tuya que es, no lo merecemos, pero Padre, en abundancia, tú nos has regado esa gracia. Gracias te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy por la noche a las 6:30, la predicación del Evangelio, martes por la noche.
la reunión de oración.